Ok, entonces hemos visto en algunas normas, ¿sí? Tanto en la NIC 16, NIC 40, en la NIC 38, ¿sí? Que corresponden a propiedad, planta y equipo, propiedad de inversión, activos intangibles, que nos hablan de que hay una cualidad que se debe cumplir para poder capitalizar los intereses. Por defecto, siempre cuando vamos a comprar, cuando una empresa va a comprar un activo no corriente, por lo general, los activos no corrientes se financian de pasivos no corrientes, ¿sí? Para yo poder adquirir un activo a largo plazo que casi siempre son valores altos, valores costosos, las empresas no siempre tienen la liquidez o no siempre toman la estrategia de comprar a contado. Sí, entonces, en su mayoría, para poder adquirir estos activos, como por ejemplo una oficina, un edificio, un terreno, una maquinaria, normalmente se deben hacer préstamos y es muy común. Por eso en estas normas se nombra el tema de costos financieros porque es muy común de que al adquirir estos activos se deba realizar un crédito, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esta norma que es la NIC 23? Costos financieros, nos explica cuáles son las cualidades que debe cumplir un préstamo para poder capitalizar ese interés a ese activo. Tienen que recordar que una de las cosas que hemos visto es que la norma procura de que el activo no esté sobrevalorado, sino darle su valor más real, ¿sí? Entonces, tanto propiedad, planta de equipo, propiedad de inversión, activos intangibles que hemos visto, arrendamientos, inventario que vamos a ver, la norma procura de que nosotros no demos un valor más allá de lo que en realidad ese activo puede darnos en flujos futuros. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son los requisitos que nos piden para nosotros poder capitalizar estos intereses. Muy bien, costos financieros, ¿sí? Esto se lo encuentra en la NIF completa, en la NIF 23 y en la sección 25 de NIF para PYME, ¿sí? Vamos a ir revisando la norma. ¿Cuál es su objetivo? ¿Sí? El objetivo principal es distinguir entre una regla general y la regla general es que todo costo por préstamo se registra como gasto, ¿sí? Esta es la regla general, ya que no se le puede dar este gasto de interés, no se lo puede capitalizar al activo porque no sabemos si ese gasto de interés que ya se gastó me va a ayudar a generar flujos económicos futuros, ¿sí? Pero hay una capitalización a las adquisiciones siempre que estén en construcción o producción de algún activo cualitativo, ¿sí? Entonces, tiene que estar que este préstamo sirva para la producción o construcción de un activo cualificado. De aquí en adelante lo vamos a llamar de un activo apto. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de ese activo apto? Ya la vamos a ver. Primero veamos la definición de costo por préstamo, ¿sí? Son los intereses y otros costos incurridos por una entidad que estén relacionados con los fondos que ha tomado prestado, ¿sí? Entonces, son esos intereses relacionados a los fondos que nos han prestado. ¿Qué es un activo apto? Ok, entonces, ¿cuál es el concepto de activo apto? Nos dice, es aquel que requiere necesariamente de un periodo de tiempo sustancial antes de estar listo para su uso o para la venta, ¿sí? Entonces, nos dice, requiere, para que sea un activo apto, requiere un periodo de tiempo sustancial para que exista esa construcción de ese activo apto, ¿sí? ¿Cuál podría ser un activo apto en su alcance? Podrían ser inventarios, podrían ser fábricas manufactureras, podrían ser activos intangibles, podrían ser plantas productoras, ¿sí? Podrían ser propiedades de inversión. Si en estos casos podríamos capitalizar el interés de un préstamo cuando nosotros nos encontramos en la construcción, en la fabricación de un activo apto, ¿sí? Entonces, nos queda la duda de qué es un tiempo sustancial antes de que esté listo para su uso. Vamos a ver aquí unos ejercicios. Nos dice, por ejemplo, cualificable. Inventarios que necesitan un largo tiempo, ¿sí?
para estar en condiciones de ser vendidos. En el mismo tema de inventarios no son cualificables, por ejemplo, estos productos que ya están listos para ser vendidos. Entonces, en sí, un activo apto es el que nos va a tomar un periodo sustancial para construir algo. Como por ejemplo, si vamos en el tema de propiedad, planta y equipo o en propiedad de inversión y quiero construir un edificio, una oficina, me va a tomar un periodo sustancial para poder construir ese activo. ¿Sí? Entonces, de igual manera, hay inventarios los cuales me llevan un tiempo sustancial para construirlo, ¿sí? Y al momento de yo adquirir un préstamo para poder construir tanto esa propiedad, planta y equipo, esa propiedad de inversión, ¿sí? Ese activo intangible, si entra en la etapa de desarrollo, va a pasar algún periodo sustancial para que en esa etapa de desarrollo se construya ese activo, ¿sí? También cuando fabricamos inventarios que tengan un lapso grande de periodo sustancial para su fabricación, allí podemos capitalizar este costo de interés, ¿sí? Entonces, todo préstamo financiero que se lo utilice para la construcción de un activo apto, que podrían ser edificios, terrenos, inventario, desarrollo de un activo intangible, podemos capitalizar ese interés de ese préstamo al activo, ¿sí? Entonces, esa es la condición que nos pide la norma. Reconocimiento. Una entidad capitalizará los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción, producción de activos aptos como parte del costo de dichos activos. Entonces, ese gasto de interés que por defecto debería irse al gasto, ya no se irá al gasto, sino que se irá a la capitalización de ese activo. Inicio de la capitalización. Una entidad comenzará la capitalización cuando incurre en desembolsos en relación con el activo, cuando incurre en costos por préstamos y se lleva a cabo las actividades necesarias para preparar el activo para su uso al que está destinado o para la venta. Entonces, en ese momento se inicia la capitalización de este interés, cuando ya esté comenzando a la fabricación. Por ejemplo, si yo en enero saco el préstamo para poder comenzar un proyecto, una construcción de un edificio y el edificio lo comienzo a construir en febrero, a partir del interés de febrero comenzará a capitalizarse, ¿sí? Y si el préstamo es de 10 años y la construcción demora solo un año, el interés terminará de capitalizarse solo hasta un año, hasta cuando ya el bien ya esté construido, ya esté listo, allí cesa de capitalizarse ese interés. Vamos a ver, suspensión de la capitalización. Como les decía, una entidad suspenderá la capitalización de los costos por préstamo durante los periodos en los que se haya suspendido el desarrollo de actividades de un activo apto y estos periodos se extienden en el tiempo. Esto es algo muy común de lo que nosotros podemos observar en este momento. Por motivos de la pandemia, muchas construcciones, ya sea desarrollo de activos intangibles, ya sean construcciones de edificios, oficinas, mejoramiento de terrenos, producción de inventarios a largo plazo, sí, han quedado en stock. Entonces, en este tiempo que han quedado sin una construcción, sin una utilización, entonces se suspende la carga de este interés. Seguramente yo tengo que seguirle pagando intereses al banco, pero ese interés que yo ya le pago al banco por ese préstamo debería cargarse al gasto y ya no al activo, hasta que nuevamente se reanude la construcción de este activo, ya sea inventario, propiedad, planta y equipo, propiedad de inversión, activos intangibles. ¿Sí? Entonces, hasta allí podemos suspender esa capitalización. Y la capitalización de ese interés finalizará cuando una entidad cesará la capitalización de los costos por préstamos cuando se hayan completado todas y prácticamente todas las actividades necesarias para preparar el activo apto,
para su uso al que va destinado o para la venta. Cuando una entidad complete la construcción de un activo apto por partes y cada parte se pueda utilizar por separado mientras continúa la construcción de las restantes, dicha entidad cesará la capitalización de los costos por préstamos cuando estén terminadas sustancialmente todas las actividades necesarias para preparar esa parte para el uso al que está destinada o para su venta. ¿Qué nos quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros estamos construyendo un activo grande, como por ejemplo un edificio, y yo ya tengo terminada la planta baja, entonces la planta baja ya está construida, voy a dejar de capitalizar la parte de interés de esa planta baja. ¿Sí? Voy al primer piso, ya está listo, voy a dejar de capitalizar una parte porque ya está construido. De la misma manera pueden ser otros activos que tendrán fases para estar listos para su uso y podemos ir cesando la capitalización de parte en parte y continuar la capitalización por la construcción que aún falta. ¿Qué se va a revelar? Una entidad revelará el importe de los costos por préstamos capitalizados durante el periodo y la tasa de capitalización utilizada para determinar el importe de los costos por préstamos susceptibles. Entonces, cuando nosotros tenemos un préstamo, por ejemplo, un préstamo bancario, no es muy difícil poder identificar cuál es la tasa de interés, cuánto sería el gasto de interés para poder separarlo o incluirlo al activo. Pero cuando nosotros tenemos préstamos, por ejemplo, préstamos a terceros, por ejemplo, tenemos préstamos a accionistas y dineros de otros tipos que a veces no nos cobra una tasa real del mercado. Cuando eso sucede, nosotros tenemos que identificar cuál es la tasa implícita que debería tener ese préstamo, ¿sí? Y esa tasa implícita se la denomina como tasa de interés efectiva, ¿sí? Si, por ejemplo, mi casa matriz me da un préstamo, me fondea mi subsidiaria y me da un préstamo de $100,000 a 5 años, pero no me cobra intereses. Nosotros tenemos que reconocer de que el dinero tiene un costo en el tiempo. Nadie da nada gratis. Si nos están dando esos $100,000 a 5 años, ese dinero ya tiene su parte de interés. Por tal motivo, tenemos que sacarle de ese dinero y poder separar lo que es capital y lo que es interés. Para, en este caso que estamos analizando, si el interés se capitaliza o no, saber que ese interés se puede capitalizar o no al activo, ¿sí? Por tal motivo, tenemos que identificar de otros préstamos, los cuales no son muy identificables, la carga de un interés, poder saber cuál es el interés real, ¿sí? Podemos utilizar la tasa pasiva del Banco Central del Ecuador de acuerdo a la actividad económica, de acuerdo a si es un préstamo para nosotros que somos una empresa de agricultura o somos una empresa inmobiliaria o somos una empresa de rating. Entonces, la tasa pasiva varía de acuerdo a las industrias y de acuerdo al fin que se le da ese dinero. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que escoger una tasa la más razonable para poder sacarle el costo financiero a ese préstamo. Como se podrán haber dado cuenta, se llaman normas internacionales de información financiera. Entonces nosotros no nos llamamos contadores, nos llamamos financieros. Antes se llamaban normas internacionales de contabilidad. Ahora nosotros somos financieros, ya no somos contadores. Se podría decir. Entonces, una de las cosas que nos trae la norma en su conjunto es que el dinero tiene un costo, ¿sí? Y ese costo es determinado de acuerdo a cuánto tiempo pasa, ¿sí? Entonces, el costo del dinero en el tiempo existe y tiene que revelarse. Y tiene que revelarse de acuerdo a varias estimaciones que parten de variables, ¿sí? Y esas variables dependen de cada empresa, de cada industria, para poder determinar. Entonces, por tal motivo, y nosotros utilizando
las matemáticas financieras, utilizando las finanzas, tenemos que darle el valor actual de los activos, ¿sí? Entonces, por eso, cuando nosotros analizamos el tema de flujos económicos futuros, los traemos a valor presente, porque esos flujos económicos futuros no es lo mismo tener ahora $100 que tener $100 después de 5 años. Hay muchas variables que cambian, como por ejemplo el tema de la inflación, como por ejemplo las tasas que determina el gobierno, las tasas activas, las tasas pasivas, van variando. Esas tasas van variando de acuerdo al riesgo país que tiene el Ecuador, y el riesgo país que tiene el Ecuador va a variar de acuerdo a la fiabilidad que tenga el país ante los otros países. Entonces, todas esas variables externas hacen que nuestro dinero tenga un costo diferente, ¿sí? A veces no lo pensamos quizás mucho, pero por ejemplo, si nosotros tenemos un préstamo en el banco, ¿sí? El banco tiene el dinero de los depositantes y tiene que saber a quién le entrega ese dinero. Sí, tiene que asegurarse de que esa persona que le va a entregar el dinero pueda devolver de alguna manera ese dinero, ¿sí? Entonces, si el banco tuviera a un ente, como por ejemplo, el banco le presta a una institución pública, quizás si esa institución pública tiene un buen récord de pagos, ya no hay mayor riesgo. Y si no hay mayor riesgo, yo le puedo cobrar una tasa de interés más baja. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar es que mientras más riesgo exista en el dinero mío que yo le entrego a otras personas, más alto es el interés que yo tengo que cobrar. Por eso, mediante más corrupción existe en el país, mientras más incumplimientos de pagos tenga el país ante otros entes externos, ¿sí? La fiabilidad del país va a bajar y el riesgo país va a subir. Y el riesgo de que otro ente nos dé dinero a nosotros va a subir. Por eso los préstamos van a ser mucho más caros. Por eso usted paga una tasa del 20% mensual al churquero porque le dé dinero, porque existe mayor riesgo de que usted no le pague, porque usted acude al churquero porque ninguna otra institución financiera le va a dar crédito porque usted tiene un mal historial, porque usted es muy riesgoso. Entonces, mientras más riesgo existe en ese dinero, más costoso va a ser en el tiempo, ¿sí? Entonces, quería darles ese dato para que tengan en cuenta de que una cosa, la norma nos quiere decir que tenemos que poner al valor actual nuestros recursos económicos y financieros al valor actual, porque no es lo mismo nuestro dinero al día de hoy que el día de mañana, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, es que este conjunto de, activos no tienen que valorarse más allá de lo que pueda darme en el tiempo. ¿Sí? Vamos a continuar con nuestros ejercicios. Las tasas pasivas son para los pasivos y las tasas activas son para los activos, ¿sí? Para ponerla fácil, porque a veces hay confusión. La tasa pasiva, digamos que sean 15%. Voy y le digo al banco, quiero una deuda, deme dinero. El banco me da $10,000 y me calcula una tasa pasiva. Sí, me dice, te voy a cobrar el 15%, el 20% de acuerdo a qué vas a destinar ese dinero. Esa es la tasa pasiva. Ahora, si a mí me sobra el dinero, a mí como empresa, yo tengo $10,000, quiero invertirlos. Si esos $10,000 están en efectivo, están en bancos, quiero invertirlos, ese es un activo. Entonces lo voy a poner en el banco, en una póliza a un año, y me va a decir, el banco te voy a dar un 6%, te voy a dar un 3%, te voy a dar un 8% de acuerdo al monto y al tiempo. Entonces, esa es la tasa pasiva y la tasa activa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros realizamos esos temas
cuando vemos temas de préstamos de pasivos, podemos utilizar la tasa pasiva, ¿sí?, del Banco Central de préstamos similares. Cuando nosotros vemos temas de activos, temas de negocio en conjunto o una unidad generadora de efectivo, ya no vamos a ver la tasa activa, ¿sí? Ya no vamos a ver la tasa activa porque esos activos tienen que darme más que la tasa activa, ¿sí? Y es lógico porque el accionista, el inversionista no va a poner $10,000, $100,000 en un negocio para que el retorno de esa inversión sea igual que ponerlo en una póliza. No hay, o sea, no tiene por qué utilizar en activos una tasa activa, ¿sí? Porque si no, como les digo, ese inversionista no invertiría en un negocio que es de mayor riesgo, pudiendo hacer una inversión segura en una póliza de inversión o en un bonos a largo plazo. Entonces, mientras más riesgo exista, más rentabilidad uno espera sobre su capital. Entonces, ¿qué tasa vamos a utilizar cuando calculamos activos? ¿Sí? Vamos a utilizar el WACC. ¿Sí? El WACC es el costo promedio del capital. ¿Sí? Entonces, los inversionistas ponen dinero para el negocio. También ponen dinero prestado para el negocio. Y ese dinero que tanto se incluye el negocio por parte de los inversionistas y el dinero que se incluye por parte de las deudas financieras, tiene que dar un rendimiento, ¿sí? Y por un lado tiene que darme el rendimiento de lo que me pide el banco, 20%, 18%, tiene que dar el rendimiento de lo que me pide el banco, porque está apalancado con una deuda, y tiene que darme el rendimiento para mí, para yo como inversionista. Entonces, cada inversionista va a saber cuánto cuesta su dinero, ¿sí? Si algún familiar suyo le dice, ¿sabe qué? Présteme $10,000, yo le pago al 30% anual, le pago después de un año. ¿Usted qué le va a decir? Va a evaluar el riesgo, ¿sí? Va a evaluar el riesgo y va a decir, este familiar es alguien que paga, es alguien que no paga, es alguien que está bien financieramente, que no está bien financieramente, y de acuerdo a eso, de acuerdo al nivel de riesgo, usted va a determinar si ese interés del 30% es el rendimiento que usted quiere. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Es que cada inversionista le da un valor a su dinero. Entonces hay que saber cuál es el valor que le da de dinero cada inversionista de ese capital, cuánto dinero tiene que ese capital recuperar para la deuda y el ponderado de esa tasa es lo que un activo tiene que dar, ¿sí? Entonces esa es la tasa que utilizaríamos para activos y para pasivos sí podemos utilizar cuánto es el dinero de la deuda de acuerdo a la industria, de acuerdo al negocio. Ok, vamos a continuar con nuestro primer ejercicio para ir aclarando algunas dudas. Nos dice, cálculo del precio de adquisición de un activo cualificado financiado a través de un préstamo. El 1 de enero del 2018, la sociedad ABC S.A. realiza la compra de una maquinaria por un precio de 100,000 más IVA. Los costes de preparación e instalación de la maquinaria ascienden a $3,000 más IVA. Al 31 de marzo, o sea, después de 3 meses del 2018, se finaliza la instalación y la maquinaria está en perfectas condiciones para empezar. La forma de pago de la maquinaria se establece al contado en el momento de la entrega de la maquinaria, o sea, el 1 de enero. La financiación que obtiene la sociedad es del 100% del pago, o sea, $112,000, mediante un préstamo bancario a 2 años. Tipo de interés 7.45% a través de un pago,
La financiación que obtiene la sociedad es del 100% del pago mediante un préstamo bancario a 2 años, tipo de interés 7.45, a través de un pago de cuotas mensuales por un importe de $5,037, según se establece en el siguiente cuadro de amortización. Muy bien. Entonces, tenemos el monto que requerimos es el valor de la maquinaria masiva. Vamos a financiarla toda a una tasa anual del 7.45%. Ese dinero nos van a dar por 2 años, ¿sí? Y como vamos a pagar de manera mensual, mes a mes, esa es la capitalización. Es capitalizable mensualmente, entonces hay 12 letras, ¿sí? ¿Para qué me sirve esta capitalización? Es para determinar el interés por periodo, ¿sí? Por periodo de pago, ¿sí? En este caso son 12 periodos de pago, ¿sí? Porque es mensual. Si fuera trimestral, ¿cuántos trimestres tiene un año? Tiene 4 trimestres. Si fuera trimestral, aquí fueran 4 trimestres. Si fuera bimensual, ¿cuántos bimestres tiene el año? Tiene 6. Si fuera cuatrimensual, ¿cuántos cuatrimestres tiene el año? Tiene 3, ¿sí? Pero como es mensual, ponemos 12 meses. Si fuera semestral, pusiéramos 2. Entonces, esto es lo que diferencia la tasa mensual con la cual vamos a hacer nuestros cálculos. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestra tabla de amortización que lo único que hacemos es de este capital que pedimos, vamos a calcularle la tasa mensual, ¿sí? Y le calculamos al saldo del capital. Este dividendo ya nos da el ejercicio 5,037. Este es el dividendo que incluye capital e interés. Para saber cuál es el capital, le quitamos los intereses y aquí sabemos cuál es el capital. Y para ir disminuyendo el costo del capital de esta deuda, le restamos desde el monto que nos dan, le vamos restando el capital y acá nos tiene que dar 0 y nos da 0, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a ver cuánto tenemos que registrar de interés. Nos dice, como tratamiento preferente, ¿sí? Como habíamos dicho, por defecto todo gasto financiero va al gasto, pero hay un tratamiento preferente, de que si es un activo apto, que tiene un tiempo sustancial de construcción, se puede capitalizar este interés. Que los costes de interés deben ser reconocidos como gastos del ejercicio en que estos suceden. Como tratamiento alternativo, permite que los costos por interés que son directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos cualificados o activos aptos deben ser capitalizados formando parte del costo de dichos activos. Considera que son los costes de intereses directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de estos activos aptos. Los costes que podrían haberse evitado si no hubieran efectuado ningún desembolso en el activo correspondiente, si no hubiera habido un préstamo. Establece que la capitalización de los costos por interés deben comenzar cuando se haya incurrido en el gasto con relación al activo, se haya incurrido con los costes por interés, se esté llevando a las actividades necesarias para preparar el activo para su uso deseado o para su venta. Indica que la capitalización de los costes por interés debe finalizar cuando se han completado todas o prácticamente todas las actividades necesarias para preparar el activo cualificado para su utilización deseado o para su venta. Entonces, fecha 1 de enero del 2005 se realiza la compra de la maquinaria y se obtiene el préstamo bancario. Muy bien, entonces primera transacción es que el banco nos da el dinero. Registramos a banco el total del valor contra una obligación bancaria, ¿sí? En segundo paso, registramos la maquinaria porque al momento de que pagamos ya nos dan la maquinaria y como el IVA es recuperable, lo separamos. Si maquinaria 100,000, IVA 12,000, bancos, pagamos todo el valor 112,000. Adicional,
capitalizamos el valor de instalación de la maquinaria y registramos el IVA que, como crédito tributario y lo pagamos. Acá este asiento está repetido, solo es uno. Y en el mes número 2 vamos a realizar nuestro primer pago. Entonces, como son 3 meses de construcción, vamos a capitalizar el gasto del interés de los 3 meses al activo. Entonces, el primer mes que se va a pagar el dividendo de 5.034 que está compuesto por el capital, ¿sí? Por el capital y por el interés. Que el interés se capitaliza. Entonces, ¿de dónde vienen estos 695? Vamos a ver el interés del primer mes, ¿sí? Aquí tenemos interés y capital. La suma es 5.037. Y eso es lo que vamos a pagar. De igual manera lo hacemos en el mes número 2, de igual manera lo hacemos en el mes número 3. Pagamos y separamos, ¿sí? Miren que aquí el interés va variando porque el saldo de la deuda del capital va disminuyendo. Vamos a ver, nos dice, los intereses financieros devengados desde enero hasta marzo, finalización de la instalación de la maquinaria, se han considerado como más valor del precio de la adquisición de maquinaria. El coste de adquisición de la maquinaria será, primero, precio de compra 100,000, costos de la instalación 3,000 y el interés activado, ¿sí? Que serían los 3 meses de $2,004, ¿sí? Total 105,000 a ese valor que haría inicialmente esa maquinaria. Entonces le estamos cargando el interés de los 3 meses. Muy bien. Vamos a ver el ejercicio 2, en el cual hay una combinación de varios préstamos. Por ejemplo, la empresa ABC S.A. requiere financiar las siguientes operaciones. El día 1 de enero del 2018, la sociedad ABC S.A. realiza la compra de una maquinaria por un precio de la construcción de maquinaria, 500,000. Necesita también financiamiento para pago de proveedores, 200,000. Y compra de contado de inventario, 200,000. Entonces requiere fondos para estos tres destinos, ¿sí? El 1 de enero obtiene el siguiente financiamiento. El banco le da 600,000 a una tasa del 10%, el accionista 1 le da 100,000 a una tasa del 5%, el accionista 2 de igual manera a una tasa del 5%, y hay un crédito mutuo por 100,000 a una tasa del 10%. ¿Sí? Entonces, se hicieron préstamos para poder cubrir 900,000 que tienen estos destinos, ¿sí? Construir, pagar proveedores y comprar al contado inventario. ¿Cuál es el registro de los intereses en el año 1? Considerando que la construcción del galpón se construye desde el 1 de enero del año 1 en la misma fecha que se recibe el préstamo. Entonces, 1 de enero se recibe el dinero, comienzan a correr los intereses y se comienza a construir el galpón. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar el gasto de interés de cada uno de esas deudas. Entonces, como es un interés anual y comienza desde el 1 de enero, solo tenemos que calcular la tasa anual y nos da un interés de 80,000 por estos 4 préstamos, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que hacer es ponderar, darle un peso a cuánto corresponde la utilización de esos préstamos para construcción, cuánto corresponde a pago de proveedores y cuánto corresponde para compra de inventario del contado. Entonces, sacamos el peso de cada uno y vamos a determinar el gasto de interés de todas las deudas, que es 80,000. Vamos a designarlo de acuerdo a su peso, de acuerdo a su proporción, ¿sí? Entonces, como $500,000, que es la mayor parte, va a la construcción del galpón, le corresponde al 56%. Entonces, del total de gastos de intereses, el 56% que corresponden a $44,000 van a ir a propiedad, planta y equipo. Y estos otros intereses que corresponden para el pago de proveedores y compra de
de contado de inventario, que no es un activo apto porque es de contado, tendrían que ir a resultado. Sí, va al resultado este valor y va a propiedad, planta y equipo este otro valor. ¿Sí? Entonces, vamos a registrar y aquí tenemos propiedad, planta y equipo, los 44,000, gasto de intereses, los 35,000 y vamos a pagar el primer año, ¿sí? Primer año de intereses. Muy bien. En el periodo 2 se paga la deuda del accionista 2, entonces ya no va a haber intereses por esa deuda, ya está cancelada. ¿Cuál es el registro del interés al final del año 2? Muy bien. Entonces, de la misma manera vamos a determinar el gasto del interés para el año 2, sacándole de acuerdo a la tasa que se firmó por cada deuda y de acuerdo al peso en el cual se designó esos fondos, vamos a determinar qué interés le corresponde a propiedad, planta y equipo para ser capitalizado y qué interés le corresponde a los otros destinos que deberían ir al gasto, ¿sí? Entonces, de igual manera tenemos 41,000 dólares que se capitaliza propiedad, planta y equipo y gasto de interés, ¿sí? Que iría al resultado y pagamos los intereses del siguiente año, ¿sí? Entonces, ese sería el ejercicio número 2 cuando tenemos una combinación de deuda para poder también hacer pagos de combinaciones de destinos. En este caso teníamos construcción de galpón, teníamos pago de proveedores y teníamos pago de contado de inventario. Vamos a ver otro ejercicio que nos dice cálculo del precio de adquisición de un activo cualificado financiado a través de préstamos bancarios. El día 1 de julio del 2015 la sociedad ABC S.A. efectúa la compra de un ordenador por un precio de 25,000 más IVA, al 12%. El día 30 de septiembre del 2015, eso quiere decir después de 2 meses, finaliza la instalación y ya se encuentra en perfectas condiciones para operar con normalidad. En principio, el pago se deberá realizar el mismo día de la adquisición, por lo que la sociedad negocia la obtención del préstamo bancario, pero con una posterior negociación con el proveedor del ordenador, la sociedad consiguió retrasar el pago hasta el 30 de septiembre, ¿sí? Pudo retrasar el pago hasta el 30 de septiembre. Entonces, vamos a obtener el préstamo, nos van a dar el 1 de junio, nos van a dar porque pedimos por esa fecha, porque esa fecha había que hacer el pago, pero después el proveedor nos dio crédito hasta el 30 de septiembre. Muy bien. Las condiciones del préstamo, fecha de obtención, el 1 de julio del 2015, tipo de interés 5%, vencimiento 4 años, toda la amortización se la realiza al día del vencimiento, pago de intereses trimestrales, el importe financiado es el precio total a pagar al proveedor del ordenador. De este modo, los fondos obtenidos mediante el préstamo bancario fueron invertidos en el depósito bancario a un plazo de 3 meses con un interés del 2%, ¿sí? Entonces, como nos dieron al inicio ese dinero, lo que se hizo fue invertir en una póliza hasta el tiempo de pago de ese dinero para poder ganar el interés del 2%. Calcular el precio de adquisición del ordenador y efectuar los asientos contables correspondientes a las operaciones anteriores. Vamos analizando este ejercicio que nos dice, como tratamiento alternativo permitido que los costos por intereses sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción y producción de un activo cualificado, debe ser capitalizado formando parte del costo de dichos activos. Establece que la capitalización de los costos por intereses deben comenzar cuando se hayan incurrido en los gastos con relación al activo y se hayan incurrido en el coste por interés, se estén llevando a las actividades necesarias para preparar el activo para su uso o para su venta. Indica que la capitalización de los costos por interés deben finalizar cuando se ha completado todas y prácticamente todas las actividades necesarias para preparar el activo cualificado. ¿Sí? Considerar que en la medida en que los fondos se
hayan tomado prestado específicamente con el propósito de obtener un activo apto cualificado, el importe de los costos de interés susceptibles de capitalización en este activo deben determinar según sus costos reales incurridos por tales préstamos durante el ejercicio, menos los rendimientos por colocación de tales fondos. Vamos a ver, el día 1 de julio del 2015 se obtiene la financiación bancaria mediante préstamo. Entonces, ¿qué nos ingresa? Banco 28,000 contra la deuda, ¿sí? Por ese préstamo. El segundo asiento registramos nuestro equipo por 25,000, el crédito tributario y la obligación que tenemos de 28,000. Tenemos, y ese mismo dinero, como no se lo va a utilizar todavía, se lo va a invertir en una póliza, ¿sí? Aquí está inversión financiera a corto plazo, 28,000 contra bancos que salió el dinero 28,000. Según establece la NIC, podemos activar los intereses devengados en operaciones de financiación de activos cualificados, ¿sí? En este caso, el importe de los intereses que activa sería el devengado por los 3 meses del préstamo bancario menos los intereses recibidos por el depósito financiero a 3 meses, ¿sí? Entonces, aquí, por el hecho de que ese dinero aún no se lo iba a utilizar, se lo puso en una póliza, hemos obtenido un interés de ese dinero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cálculo de interés préstamo bancario. Esto es el préstamo que nos dieron, ¿sí? A una tasa del 5%, capitalizable trimestralmente, y tenemos una tasa trimestral. Entonces, aquí vamos a determinar el interés que corresponde al monto, 28,000 por la tasa del periodo que es trimestral, y nos da que en este trimestre ganaríamos 350. Y por haber puesto en una póliza por estos 3 meses este dinero, que nos daban a una tasa del 2%, ¿sí? Hemos obtenido $140. Entonces, el valor total que vamos a activar es la diferencia entre este costo financiero que hemos pagado por este préstamo menos el interés que hemos ganado por haber utilizado ese dinero en una póliza, ¿sí? Entonces, primero, al momento de realizar el pago, la acreditación del préstamo, vamos a reconocer ese interés como parte del equipo, ¿sí? Y al momento de que el banco nos devuelve ese dinero, este interés ganado 140, también vamos a reconocerla en el equipo, ¿sí? Dándonos un valor neto. Aquí nos dice, de este modo, el precio total de la adquisición del ordenador sería compuesto por precio de compra del ordenador, intereses que hemos gastado y los intereses que hemos ganado, ¿sí? Total, 25,200, ¿sí? Entonces, en este ejercicio hemos visto que si nosotros podemos obtener un rendimiento por este financiamiento, tenemos que restarle al costo de financiamiento. Como vimos en el ejercicio, obtuvimos un gasto de 350, ¿sí? Contra un ingreso financiero de 140, me parece. 140, ¿sí? Y el neto 210 es lo que se capitaliza, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a ver este último ejercicio que nos dice cálculo del precio de adquisición de un activo cualificado financiado a través de préstamo bancario. El día 1 de junio del 2015, la sociedad ABC S.A. efectúa la compra de una maquinaria por un precio de 75,000. El día 30 de septiembre se finaliza la instalación de la maquinaria y se encuentra en perfectas condiciones para iniciar la producción. El mismo día, la sociedad solicita a su banco un préstamo bancario que le es concedido el 1 de octubre con las siguientes condiciones, ¿sí? Entonces, el 1 de junio del 2015 realizamos la compra y el 30 de septiembre se finaliza la instalación.
y el 1 de octubre nos dan este préstamo, ¿sí? Nos dan 75,000 a 5 años con una tasa del 5%. Se solicita calcular el precio de adquisición de la maquinaria. Muy bien, aquí en este ejercicio lo que podemos ver es que primero se hace la compra, ¿sí? Pasa un periodo de tiempo de producción, de construcción de este activo y posterior se hace un crédito para este activo. Entonces, en ese caso, cuando el crédito se lo hace posterior al periodo en el cual se fabricó, se construyó este activo, no deberíamos reconocer el interés de este préstamo, que sería de 3,750. Entonces, yo les voy a indicar cómo pueden sacar ustedes una tasa para poder determinar el interés implícito con este ejercicio de aquí. Por ejemplo, digamos que este es el préstamo, como habíamos puesto en el ejercicio, digamos que el socio o accionista le dan estos $112,000 y le dice, no me pague ningún tipo de interés, ¿sí? Y págueme estos dividendos. La suma de estos son 120,000. Entonces, ¿cómo determinar nosotros una tasa para poder crear nuestra tabla de amortización? Es utilizando una fórmula que se llama TIR. Ponemos igual en el Excel, igual TIR, damos Tab, seleccionamos desde el inicio del desembolso que nos van a dar y arrastramos hasta el último pago que hemos de hacer. Y allí determinamos nuestra tasa de interés, que en este caso es del 0.62%. ¿Sí? Y aquí podemos encontrar qué es esa tasa. 0.62%. Si aquí le ponemos este valor de acá, nos da 0%, ¿sí? Porque es el mismo valor y es el mismo valor y no hay ningún tipo de interés, ¿sí? Pero si tenemos que nos dan un dinero y nos piden, ¿sabe qué? Tiene que darme un dinero adicional para poder determinar esa tasa. Tenemos que determinar cuál es el capital inicial y cuáles son los pagos posteriores. Por ejemplo, si a mí me dijeran, vamos a poner a un año acá, ¿sí? Si aquí fueran en vez 10,000 y acá nos van a dar 110,000. Así que yo quiero determinar qué tasa es. Si a mí me dan un préstamo de 10,000 y yo tengo que dar 12 dividendos me dan un préstamo de 110,000 y tengo que pagar 12 dividendos de 10,000, tengo que utilizar la TIR para determinar cuál es la tasa. Entonces, sabiendo cuál es esa tasa, yo puedo armar mi tabla de amortización, en donde digo, me van a dar 110,000 y tengo que determinar el interés, 110,000 por esta tasa, tengo este interés del primer dividendo. Entonces, a esta letra que está aquí, letra o dividendo, tengo que sacarle el interés para saber cuál es el capital, ¿sí? Entonces, tengo que irle disminuyendo el capital a mi deuda. Entonces, voy a ir calculando el interés del capital que me va quedando. Al dividendo tengo que quitarle el interés para saber cuál es el capital y ese capital se lo resto a la deuda. Entonces, eso es cuando yo tengo un monto que me han dado y seguramente estos valores de aquí van a ser mucho mayor y quiero determinar cuál es la tasa que me estarían cobrando, saco la TIR. Ahora, si yo no tuviera la TIR y yo solamente sé que son menos 120,000. Sí, 120,000 me dieron y el socio me dio 120,000 y yo le tengo que pagar 12 letras de 10,000, se cumplen los 120,000, no se identifica un interés. En este caso, ¿sí? En este caso lo que tenemos que nosotros,
determinar si es que sucede esto, que el monto que me dio es el mismo monto que le voy a dar, tenemos que determinar una tasa pasiva del mercado, cuánto el promedio de los bancos me cobrarían de tasa prestándome 120,000. Entonces yo tengo que ir al banco y decir cuánto es la tasa para 120,000 dólares para este destino de estos fondos y me van a decir, le vamos a cobrar el 10% o el 15% para poder hacer nuevamente la tabla de amortización. ¿Sí? Entonces, si nosotros determinamos que es otra tasa, podemos comenzar a armar los dividendos de acuerdo a esa tasa. Esto como entrada. Nosotros tenemos un módulo de instrumentos financieros en donde podemos ver el tema de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, y esos dos instrumentos financieros que son básicos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, se miden al costo amortizado, ¿sí? Allí vamos a ver cómo nosotros podemos traer a valor presente estos valores y poder ir armando nuestras tablas de amortizaciones cuando tenemos intereses implícitos y no explícitos en nuestros préstamos, ¿sí? Entonces solamente les dejo con eso y cuando veamos en esos dos módulos vamos a profundizar este tema. Muy bien, entonces vamos a revisar dónde podemos encontrar esta norma en el formulario de renta para sociedades. Entonces, como esta norma nos dice que excepcionalmente pueden haber activos cualificados en los cuales yo puedo capitalizar esos intereses, es en el siguiente. Si podemos capitalizar, puede estar dentro de este inventario, puede estar el interés de la NIC 23. También puede estar en propiedad, planta y equipo. También puede estar en propiedad de inversión. También puede estar en activos intangibles. Y en ingresos, si nosotros cobráramos por préstamos, estaría aquí, intereses con instituciones financieras. Y en la parte de gastos financieros, todo el gasto financiero que no cumple con la condición de ser un activo apto, debería registrarse acá. Intereses con instituciones financieras, intereses pagados a terceros. Aquí debería registrarse ese gasto de interés. Si se cumple con la condición de que es un activo apto, se capitaliza al activo, ya sea inventario, propiedad, planta y equipo, propiedad de inversión, activos intangibles. Si no se capitaliza, no cumple con la condición, se va al gasto. Muy bien, entonces hemos terminado de forma temprana esta norma